Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez con ciertas actitudes de personas que ante circunstancias tan complicadas y tan difíciles actúan de una manera tan tranquila, y probablemente nosotros hayamos dicho: yo no actuaría de esa forma, yo actuaría de tal forma si me hiciesen eso a mí, o si estuviese pasando por esas circunstancias, yo haría esto. Bueno, decimos eso porque quizás no hemos sido pasados por un proceso donde se ha moldeado nuestro carácter. Quizás esa persona actúa con tal madurez porque quizás ha atravesado, ¿verdad?, como dice aquella alabanza, por el valle de lágrimas, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere transformar en nosotros, nuestro carácter. Pero quiero separar, ¿verdad?, porque a veces confundimos los términos entre carácter y temperamento, ¿verdad? Normalmente creemos que el carácter es el temperamento y no es así. Temperamento es aquel que se enoja fácilmente y que está irritado y a veces decimos tiene un carácter fuerte. No, es temperamental. Carácter, hermano, lleva otra connotación, tiene otra definición. Carácter es la esencia de la persona. Puede ser que el temperamento forme parte del carácter, pero no es el carácter en sí de la persona. ¿Me doy a entender? Amén. Así que el carácter, hermano, es algo con lo que, ¿verdad?, nosotros nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. He traído varias cosas aquí para ilustrar. El carácter no es algo con lo que se nace, no es algo con lo que se nace, ¿verdad? Es algo, hermano, que se desarrolla a lo largo de los años, ¿verdad? Se estima que una persona forma la mayor parte de su carácter desde que nace hasta la edad adulta, o sea, alcanzar los 18 años aproximadamente, establece las bases de su carácter. Eso lo va a definir qué es lo que va a ser el resto de su vida, porque desde que nace hasta los 18 años está como una etapa de aprendizaje, como una etapa de escuela. Entonces la persona está añadiendo o adhiriendo todo aquello que está viendo alrededor, en torno de su familia, de su comunidad, pero aprende más de las personas más cercanas y esas personas forman su carácter. Quizás usted fue desarrollado, ¿verdad?, en una aldea o en una comunidad o en un pueblo con una familia, y eso fue moldeando su carácter hasta lo que se conoce hoy por lo que es usted. ¿Me doy a entender, hermanos? Los padres tenemos grande influencia para que nuestros hijos formen su carácter. De hecho, la mayor parte de influencia pertenece a los padres de familia. Cuando ves a la persona, ¿verdad?, como padre, que ya es adulta y todo eso, estás viendo lo que tú mismo formaste con tus propias manos. Porque es como cuando presentamos un niño, ¿verdad?, que yo siempre digo, Dios lo dio de paquete, 0 millas, sin ningún pensamiento, sin ninguna maña, sin ninguna costumbre. Esa criatura va a desarrollarse de acuerdo a lo que se le enseñe. Yo me fijo, por ejemplo, en mi hija, en Raquel, que es la más pequeñita, que comienza a imitar ciertas cosas de nosotros, ciertas actitudes. Es bonito verlo en los niños porque, dice, qué bonito, porque empiezan a imitar, pero en realidad lo que ella está haciendo es aprendiendo de nosotros, incluso hasta cómo comportarse. Es impresionante lo del carácter, que tiene que ver hasta con nuestra forma de hablar y de expresarnos. ¿Se ha fijado que ciertas zonas de los países tienen una forma de hablar y otras zonas tienen otra forma de hablar? Es porque se ha creado así. Por ejemplo, si nosotros ponemos un bebé hispano y lo llevamos a Inglaterra y lo dejamos por unos 25 años, no va a venir como hispano acá. No va a venir hablando así como hondureño y todo eso, ni siquiera nos va a entender. Porque el entorno donde se desarrolló fue diferente y quizás las costumbres que tomó fueron diferentes, entre otras cosas. Entonces, se nota o se ve la mano de nosotros al formar a nuestros hijos. Nosotros fuimos formados en un entorno. Somos lo que somos gracias a lo que experimentamos en nuestra propia carne,
bajo nuestras propias experiencias, ¿verdad? Quizás muchos fueron golpeados, heridos, y quizás otros se criaron en cuna de oro, nada les faltó, no tuvieron que esforzarse nada y todo eso. Cada quien se desarrolla en un ambiente diferente, pero lo que quiero ilustrar en sí es que todo esto forma nuestra personalidad, que eso es lo que significa el carácter. Amén. Y quiero basarme un poquito, quiero ilustrar un poquito más que todo en el mismo ejemplo en el que estoy dando acerca de los niños. Voy a ir a la escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, para que miremos la importancia de esto, hermano. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Acuérdese que el carácter se desarrolla en la influencia que el padre da, ¿verdad? En la influencia que da el padre a sus hijos. Dice la palabra, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínese lo que dice de los hijos de un sacerdote, que eran hombres impíos. Qué difícil esa expresión, ¿verdad? Que le digan a uno, tus hijos son impíos, y siendo un ministro nosotros de la casa del Señor. Qué difícil que se expresen de nuestros hijos de esa forma. Pero la culpa es del padre, porque aquí dice la palabra del Señor que ellos no tenían conocimiento de Jehová. ¿A quién le correspondía enseñar? Al niño, al padre. Dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. Estas frases me suenan como debilidad, falta de carácter también en el sacerdote. Porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí no cumplió su trabajo al educar a sus hijos, y sus hijos fueron unos impíos que se burlaron del pueblo y se burlaron de Jehová y se burlaban hasta de su propio padre por no hacer bien su trabajo. El trabajo le correspondía a él. Hay otro ejemplo en el libro de Primera de Reyes, si quiere puede observar acá. En el libro de Primera de Reyes capítulo 5 dice, entonces Adonías, hijo de Agaid, o sea era hijo de David, pero Agaid era la mujer, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre, ¿qué dice? Nunca, dice esa palabra, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Ni siquiera verbalmente lo amonestaba, ni siquiera verbalmente. Claro, no lo amonestaba verbalmente, entonces lo que fue criando fue alguien que cuando se creció, cuando fue adulto, se rebeló en contra de su padre. Yo creo que esto desde ya revela por qué ciertas actitudes y comportamientos no solo de nuestros hijos, de nosotros mismos, como hijos, porque también fuimos hijos, en nuestras actitudes hacia nuestros padres. Esto responde, hermano, porque no ha habido un buen trabajo dentro del hogar de parte de los padres. Me gusta escuchar un ejemplo que está aconteciendo también en El Salvador, que el presidente ha decidido erradicar la delincuencia y ha metido a todos los delincuentes o sea, es una generación, en pocas palabras, que se echó a perder. Se echó a perder. Y la solución para que la siguiente generación no se corrompa es meter a la cárcel todos los malos. Y dice el presidente de El Salvador que tiene que brotar una semilla diferente, que se críe en un ambiente diferente, en un sistema de educación diferente, para que pueda ser una sociedad diferente. Entonces lo que hizo fue que los que daban el mal ejemplo los metió a la cárcel. Eso es muy inteligente. Eso es muy inteligente. Hay padres que deberían de meterse en la cárcel, hermano, porque no están dando un buen ejemplo a sus hijos. Son más delincuentes que los de la Mara 18 y la MS. Quiero
que sepan que hay una grande responsabilidad, hermano, como padres para criar a hijos piadosos, temerosos de Dios. No venga usted después de 20 años, después de haberle predicado este mensaje, a decirme que su hijo es un malcriado, es un desobediente y es un impío. Lo que le voy a decir es que usted no hizo bien su trabajo. Porque la palabra de Dios no me halla mentiroso y me respalda cuando dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción no solo es verbal, no solo es verbal. La instrucción, hermano, es una enseñanza completa. Nosotros debemos de convertirnos en maestros de nuestros propios hijos. Es vital la instrucción para formar a personas de bien. Amén. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cómo debemos de criarlos? ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. La mayoría, hermano. Y la mayoría tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Y otros que vienen en camino, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, en temor de Dios. ¿Para qué? Para que estos hijos sean hijos de bien, ¿verdad? No hay excusa. A veces somos bárbaros para poner excusas a veces. No, es que los niños no captan, hermano. Los niños, de hecho en la iglesia hemos dicho esto. Hasta yo mismo quizás he dicho esto. No, los niños tienen que estar aparte porque ellos no aprenden. Sí aprenden. ¿Por qué si opinamos que los niños son receptibles y son como esponja para otras cosas y por lo de Dios no? ¿Por qué para lo de Dios no son como esponja? ¿Por qué nuestra opinión que son esponjas, que aprenden inglés rápido en la escuela porque tienen su cerebro bien dócil para ser instruidos? No, pero en la iglesia tienen que estar fuera, porque para ellos no es la palabra. Ese es un mal concepto, hermano. Los niños tienen que aprender de la palabra de Dios. Amén. Quizás no a la manera de los adultos aquí, ¿verdad? Pero las maestras que dan clase a los niños deben de enseñarles la palabra. No es que están allá cuidándolos por mientras están acá los padres, para que los padres se puedan concentrar en el culto. No, lo que están haciendo es instruyendo también, allá, enseñándoles la palabra de Dios, porque eso va a formar su carácter. Fíjense que yo hablaba con alguien, no me recuerdo con quién, pero pocas cosas tengo memoria yo de mi niñez, pocas cosas. Unas cuantas malas, pero hay otras que sobresalen, que son excelentes. Recuerdo que me han dado con una manada en la cabeza, quítate de ahí, chihuín. Recuerdo que me han corrido, me han dicho, eres un perro, vete de aquí. Mire, recuerdo de niño, mire, tenga cuidado porque los niños recuerdan todo. Pero recuerdo también cosas positivas. Esto forma el carácter, hermano. Uno no entiende los procesos que uno pasa hasta que al final crece y tiene madurez y entiende por qué Dios lo ha atravesado por ciertas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, curiosamente, el hermano John Taylor, llevó una brigada a Honduras, donde llevó de esos títeres y los llevó a la escuela. Yo nunca, como niño, ustedes saben, ese monte allá, nunca había visto algo así. Fue algo que me marcó para siempre. De hecho, recuerdo como que si fuera el día de ayer, ese día. Recuerdo que me dieron un cepillo dental con una pasta. Recuerdo incluso el carro en el que andaban. Recuerdo incluso los rostros de los americanos que habían ido ahí. Recuerdo las pulseritas de colores que armaban con hilo. Yo recuerdo todo eso, hermano. Imagínense qué importante es influir para bien en una persona. Y yo recuerdo eso y el mensaje que llevaron y la alegría que llevaron a los niños, de tal manera que una vez, siendo ya adulto, hace un par de años, estaba en el patio de la casa de la hija del hermano John Taylor, y yo le dije, porque él me preguntó, y yo le dije, yo lo conocí a usted desde que era un niño. Y entonces él quedó sorprendido y me dice, ¿por qué?
porque usted llegó a una brigada médica Silca y le conté cada detalle. Sabe que empezó a llorar como un niño, hermano Juan. Y llamó a la persona que era una mujer que se le había ocurrido trabajar con los niños de esa forma. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de los del arduo trabajo que hicimos en aquel tiempo? Sí, bueno, frente a mí estaba un pastor de una iglesia en Durham, Norte Carolina, que fue enseñado desde pequeño, desde esa instrucción. Mire, hermano, fue tan maravilloso que luego, en circunstancias que pues no fueron tan buenas, conocí a la mujer, que fue ya cuando el hermano Juan había muerto. Pude ver a la mujer ahí que había creado ese programa. El programa se llama Lugar Secreto, y la conocí, estuvimos hablando y todo eso. Pero es maravilloso, hermano, cuando influyen en el corazón de un niño. Miren, hermano, los niños pueden aprender incluso de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser negativos a la hora de enseñarles la palabra de Dios. Pueden aprender. Si nosotros no enseñamos en la iglesia, van a recibir enseñanza de afuera, enseñanzas paganas, diabólicas. Van a recibir un carácter que no es de acuerdo al carácter de Cristo, hermanos. No hay excusa, y le voy a decir esto con un solo versículo. En 2 de Timoteo 3:15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Miren qué lindo ese versículo. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Está hablando de la mamá y de la abuela. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. ¿Hay excusas para no enseñarle a los niños? No. Hay que enseñarle a los niños. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. A un niño tiene que enseñarse la escritura. Tiene que enseñársele palabra del Señor. Amén. Y como dije, no es como adulto, ¿verdad? Pero sí como a niño. Hay que ilustrarle la palabra de Dios para que ellos aprendan del temor a Dios, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Los niños son receptibles. Los niños aprenden de nosotros constantemente. Y si nosotros no les enseñamos, hermanos, yo he cometido muchos errores como padre. Yo he desperdiciado muchísimo tiempo como padre. Pero cada vez yo aprendo para poder enseñarle a mis hijos, porque no solo estoy moldeando el carácter de mis hijos, sino que Dios está moldeando también mi carácter, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser receptibles a la voz de Dios para cuando Dios trate con nuestro corazón. Dios quiere trabajar en nosotros, no solo para darnos carácter, para quitarnos el carácter anterior que teníamos y darnos un nuevo carácter diferente. No es un carácter mejorado, es un carácter diferente. Así, hermano, como he formado el carácter de una persona desde su niñez, así he formado el carácter de una persona que viene a los pies de Cristo. Amén. Venimos como niños aquí. Yo quiero ilustrarle con la palabra. Yo voy a leer una serie de versículos donde mira a usted y saca la conclusión de que Dios quiere trabajar con usted. Amén. Diga, Dios quiere trabajar conmigo. Amén. Mire qué maravillosos versículos. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca y establezca. Esto es un trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos quiere perfeccionar. Amén. Desde ya Dios quiere perfeccionar. Dios está trabajando en su corazón. Más adelante vamos a ir viendo acerca de cómo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga otra vez, Dios está trabajando conmigo. Sí sabía eso, ¿verdad? Y Dios no ha terminado. En algunos ni siquiera ha comenzado. Y no es porque Dios no quiera, es porque no lo dejan trabajar.
Ese canto que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. A veces solo lo cantamos así, hermano, cuando no dejamos que Dios haga su trabajo. Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Somos obra de manos de Dios, amén. Y vienen otros versículos más hermosos. Jeremías 9:7, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, los refinaré y los probaré. Esto es un trabajo que Dios va a hacer en usted, hermano. Lo refinaré y lo probaré. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? Más puedo hacer con la hija de mi pueblo. Saeta mortífera es su lengua. Por eso, hermano, nos quiere cambiar. Engaño habla en su boca, habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí le tiene emboscada. Por estas cosas no las castigaré, declara el Señor. De una nación como esta no se vengará mi alma. El Señor no se vengará de nuestra actitud. El Señor está decidido, pero a cambiar nuestra actitud. No a vengarse, no, si se venga de nosotros, hermano, no hay sacrificio por hacer, no hay nada que hacer si se decide vengar de nosotros. Pero el Señor en su misericordia ha decidido tratar con nosotros, transformarnos, cambiarnos. ¿Por qué? Porque de nosotros no hay nada bueno, hermano. Jeremías 18, creo que es una de las lecturas más conocidas en este tema. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre ¿qué? La rueca. 4. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos son barro en manos del Señor? ¿Cuántos son barro en manos del Señor, hermanos? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de esa palabra, hermano? Dice que se echó a perder en su mano ese barro. No quiero ser ofensivo, pero es que no servía. No había utilidad en ese barro. Entonces se echó a perder en su mano. Es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo, somos un caso perdido. No hay nada que rescatar de esa vida pasada. No hay nada. No, hermano, pero es que yo hacía esto antes de venir a Cristo, que quizás esto. No hay nada. Olvídese que no hay nada. Dice que se echó a perder la vasija. Esto da a ilustrar que no sirve para nada. Por eso la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Una nueva criatura creada según Dios, ¿verdad? No según nuestra propia percepción, creada según Dios, ¿verdad? Y si queda un poco de duda, le digo al hermano Josué que yo leo bastante la escritura, pero lo que me gusta hacer con los mensajes es unir. Lo que tiene que hacer el predicador es unir la palabra para dar el mensaje. El mensaje ya está escrito ahí. Por si queda duda de que, no hermano, pero algo de positivo debemos de tener. Bueno, mire lo que dice Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles que están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué Dios quiere trabajar con nosotros? Porque no hay nada bueno en nosotros. Por eso Dios quiere tratar con nuestras vidas. Amén. Por eso Dios quiere tratar con nuestro corazón. Por eso la ilustración del alfarero, que cuando el profeta vio, se echó a perder el barro en su mano. Eso no está ahí de casualidad, hermano. El profeta no vio al alfarero que cuando llegó empezó a hacer el barro y formó la vasija nada más. No. Hay una ilustración de que la vasija que estaba se echó a perder, se deshizo en sus manos, como quien dice, te voy a formar de nuevo. Te voy a hacer una vasija para honra y gloria. Una vasija útil, porque hasta el momento no eras una vasija útil. Eras algo inservible. No servías para nada. La palabra de Dios lo dice en otras maneras. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Es lo mismo, la misma ilustración del alfarero. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Amén. Pero ahora bien, esta es la parte difícil de entender y la parte donde debe de aplicar la reflexión de este mensaje. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere cambiarnos en nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos o no queremos que Dios trabaje con nosotros porque tenemos una falsa percepción de sí mismo. Creemos que somos lo suficientemente buenos, audaces, capaces, inteligentes. Creemos que tenemos un cierto tipo de poder, o no sé qué pretendemos ser a veces. Pero por eso Dios no quiere trabajar con nosotros. Dios no está dispuesto a trabajar con algo que no reconozca que está malo. En primer lugar, para que Dios trabaje con nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta de nuestra situación, de nuestra condición. Una de las cosas más importantes de anunciar el evangelio no es solo de anunciar las buenas nuevas, sino que antecede anunciar que esa persona está en una condición de muerte, porque entonces no sería buena noticia. Usted no le lleva una buena noticia a alguien que no tiene todo bien, ¿verdad? Tiene que surgir una mala noticia anterior para que sea buena noticia. Amén, ¿me doy a entender? Y la mala noticia, hermano, es que todos somos pecadores. Pero si no nos damos cuenta de eso, entonces jamás vamos a cambiar. Jamás vamos a cambiar. Echamos la culpa a los demás, todo el mundo tiene la culpa. Hay un video de una mujer que le dicen que tiene problemas con el marido, tiene problemas con la hija, tiene problemas con los vecinos. Y le preguntan en la entrevista, ¿no será usted la culpable? No, dice, yo no soy culpable. Es como aquel hombre del bigote que apesta aquí, decía, y se iba para otro lado, que apesta. Todo el lugar que iba apestaba. Es que se le había podrido un queso en el bigote. El problema caminaba con él. Y eso es lo que puede estar pasando muchas veces, hermano, que nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestras fallas. ¿Y sabe por qué no nos damos cuenta? Por el poco tiempo que pasamos en el espejo, por el poco tiempo que nos escudriñamos de acorde a la palabra de Dios. Es por eso que surge tanta pregunta, hermano, ¿y aquello será pecado? Lo que está haciendo es queriendo justificar su sinvergüenzada. En la Biblia está establecido qué es y qué no es pecado. Está establecido cuál es la conducta que nosotros debemos de tomar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué preguntamos? Porque no escudriñamos la escritura. No nos vemos suficientes veces en el espejo. Entonces Dios no puede trabajar porque tenemos una falsa percepción de nosotros mismos. Amén. El alfarero quiere cambiarnos. Otra cosa por las cuales no hemos cambiado a veces
es porque nos aferramos a esas cosas. Quizás ya hemos entendido que sí, bueno, sí, esta es la falla que yo tengo. Ya la identificamos y está ahí, pero no quiero soltarla. Y esto puede ser aún más complicado, porque por lo menos en la ignorancia, pues yo me siento tranquilo con mi conciencia. Ando mal, pero mi conciencia por lo menos no me reprende. Pero el saber que hay algo ahí que debo de cambiarlo y no lo cambio, eso sí es aún más complicado. Y muchas veces pasa esto en nosotros. Quizás aquí muchos tenemos identificado un problemita que tenemos interno. Lo digo por propia experiencia. Predico, hermano, como quien tiene autoridad. Porque yo mismo he tenido cositas, hermano, que yo sé que no van de acorde al diseño de Dios y yo las he conservado. Y quizás no sean cosas que tenga el nombre de pecado. Pero cuando están sustituyendo a Dios sabemos en lo que se transforma, ¿sí o no? Entonces por eso Dios no nos pide en vano que abandonemos estas cosas. Así que aunque nuestra humana naturaleza pecaminosa nos diga, no, no es malo, usted dígale a esa naturaleza, sí es malo y lo voy a abandonar, porque Dios me lo está pidiendo conforme a su palabra. Entonces Dios quiere transformarnos y cambiarnos, hermanos, pero también tenemos que aprender a abandonar en aquello en lo cual nosotros estamos aferrados, que no queremos soltar. Y eso impide el crecimiento, hermano. Jamás va a ser una persona de carácter cristiano conforme al de Cristo sin poder abandonar algo, hermano. Acuérdese lo que dice la Escritura: el que quiera ser mi discípulo, hermano, tiene que abandonar todo: padre, madre, hijos, esposa, todo. No puede aferrarse a nada. Amén. Otra cosa por la cual tú no puedes cambiar y ser transformado en tu carácter es cuando crees que tú mismo lo vas a hacer. Esto es una falsa manera de pensar. Tú dices, bueno, yo tengo esto, pero al tiempo de Dios, Dios va tratando conmigo. No, eres tú que no quieres soltar también. ¿Desde cuándo Dios hace un trato para que abandones gradualmente el pecado? Dios quiere que lo abandones de ya. No, hermano, es que Dios va tratando conmigo. Es que es difícil, hermano, cambiar de la noche a la mañana. Dios quiere que cortemos totalmente con todo, hermano. Los niños no forman su carácter ellos mismos, hermano. Su carácter es formado por sus padres. Nosotros también somos incapaces de cambiar nuestro propio carácter. Quien nos cambia es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tenemos que obedecer al Espíritu Santo de Dios cuando esté tratando con nosotros en esa área que nosotros no queremos cambiar. ¿Verdad? Es algo, hermano, poderoso entenderlo, que no somos nosotros mismos, no es por nuestra propia cuenta. Es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros somos transformados. El Espíritu Santo es nuestro Padre en este caso. Es nuestro Maestro que nos enseña a nosotros. Y muchas veces el Espíritu Santo nos dice, bueno, ya es hora de cambiar. Y cuando el Espíritu Santo dice eso, hermano, duele. Usted o otra persona puede tirarse la de espiritual, decir que no duele, pero a mí me duele ciertas cosas que he dejado. A veces he tenido cosas que el Espíritu Santo me dice, bueno, ya es tiempo, suéltalo. Y yo, Señor, nada, me dice el Espíritu Santo, es momento de abandonarlo. Y el Espíritu Santo a veces hasta como que habla literalmente y me dice, un pastor no debe de hacer eso. Un representante, un embajador de Cristo no puede estar haciendo eso, cámbialo. Y Dios quiere hacer en nosotros eso, hermano. Cambiarnos totalmente. Cambiarnos totalmente. Y es que si nos damos cuenta, hermano, no hay nada bueno en nosotros. No hay absolutamente nada bueno. Tenemos que ceder al Espíritu Santo de Dios. No endurezcamos nuestro corazón cuando el Espíritu Santo está ahí queriendo transformarnos. Esto es maravilloso saberlo, hermano. Que cuando el Espíritu Santo insiste, pueden ser una cosa positiva y otra negativa. La negativa, hermanos, es que usted es un duro que no quiere cambiar.
Y la positiva es que qué bueno que Dios está ahí todavía para querer cambiarlo a usted y transformarlo. Qué maravilloso, porque hay muchos de los cuales el Espíritu ya se apartó, se entristeció, lo entristecieron, hermano. Entonces ya el Espíritu no insiste porque no quiere cambiar para no ser ofensivo. ¿Qué se le dice a un niño, verdad? Yo he escuchado muchos padres, cuando los niños no hacen caso, no sea burro, porque no entiende, ¿verdad, hermano? El Espíritu Santo no nos dice así, solo se aparta, hermano. Porque ¿para qué insistir en alguien que no quiere cambiar? En alguien que no quiere ser transformado. Y es difícil ver, hermanos, conforme pasa el tiempo, es difícil ver a los hermanos que nunca crecen en carácter, que siempre se enojan. Mire, alguien que es falto de carácter es alguien que siempre se enoja por todo. Es aquel que se resiente por nada, por las dudas, por si hace falta, por si las moscas, por cualquier cosa se resiente. Alguien falta de carácter es aquel que todo el tiempo está en depresión, en tristeza. Alguien falta de carácter, hermano, es una persona que no se afirma nunca en los caminos del Señor. Nunca aprendió. Es que el carácter es aprendizaje. Es formarse de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra escuela para formarnos, hacernos fuertes, hacernos sabios. Esa es la intención de Dios, hacernos sabios, inteligentes, capaces, audaces. Amén, que seamos vencedores. Pero si todo el tiempo caminamos ahí, que nunca lo hacemos, hermano, no estamos aprendiendo nada. No estamos aprendiendo nada. Sin el Espíritu, hermano, no podemos aprender nada. No podemos aprender nada. Lo mismo pasaría, yo le puse un ejemplo de un niño que es llevado, por ejemplo, a Inglaterra. Ya les ilustré ese ejemplo. Lo mismo pasaría si llevamos una persona y la ponemos en una isla donde no hay nadie más y solo esa persona se va a criar sin ningún tipo de aprendizaje. Es probable que volvamos a los 20 años y va a estar barbón, con taparrabo y todo eso, porque no fue civilizado, nunca fue enseñado. Porque nosotros sin una instrucción nos volvemos en inútiles, no podemos aprender. Necesitamos de la guianza, por ejemplo, los hijos de los padres necesitan la guianza de los padres si quieren ser hijos de bien. Y el cristiano necesita la enseñanza del Espíritu Santo si quiere ser verdaderamente hijo de Dios. Amén. Lo dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos porque somos débiles, somos incapaces, pero el Espíritu está ahí para ayudarnos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Somos como niñitos, hermanos, que necesitamos al Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a cambiar. Amén. Ahora bien, ¿sabe cuál es el molde de carácter perfecto? Jesucristo, ¿verdad? Puede estar pasando esto, hermano, también. Que el molde del carácter perfecto se llama Jesucristo. Puede ser que no nos queramos parecer a Cristo. Puede ser una respuesta. Porque yo veo que la mayor parte de las personas quieren parecerse más a otra persona que a Jesucristo. Imitamos al mundo en cuanto a vestir. Imitamos el mundo en cuanto a cualquier tipo de moda. Imitamos al mundo en todo, pero a Cristo no lo imitamos. ¿Será que no nos queremos parecer a Cristo? ¿Será que no queremos imitar a Cristo? Yo creo que mejor no digo eso, ¿verdad? Hoy en las iglesias las personas quieren parecerse más a un pastor o a una celebridad o a un artista antes que parecerse a Cristo, hermano. ¿Qué será? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Cristo no llena esas expectativas de perfección? ¿No le gustaría hablar como Cristo? ¿No le gustaría, hermano, comportarse como Cristo se comportaba?
Oh, es que quizás tenga que padecer como Cristo padeció. Es ahí el problema. Quizás tenga que padecer. Quizás tenga que ser despreciado porque siempre busca la verdad. Quizás siempre tenga que salir herido porque el mundo corre en otra dirección en la que usted o en la que Jesucristo corre. Quizás por eso no se está siguiendo a Jesús. Quizás el modelo suyo va inclinado hacia otras cosas más. Hay personas que viven pensando, me encantaría ser como Julano, como Sutano, como Mengano. Me encantaría ser, y viven idolatrando. En cierta ocasión llegó un niño aquí con el pelo verde. Con el pelo verde, un niño, no es un adulto, un niño. Y yo le pregunté, ¿no te gusta cómo Dios te hizo tu pelo? Y me dice, sí me gusta, pero si te lo pintas quiere decir que tú no estás conforme como Dios te lo hizo. Y me quedó viendo así y me dice, sí, ¿verdad? Me lo voy a volver a pintar, dice, de negro. Porque queremos parecernos a otra cosa antes que a Dios, hermano. Porque sabe que le voy a decir algo que es literal y en un lenguaje sencillo. Comportarse como Cristo no encaja en este mundo. Y quizás lo que queremos es encajar en el mundo. Queremos encajar en la sociedad en que vivimos. Y haciéndolo de la manera que Cristo lo hace, no encajamos. Viene Halloween, hay que disfrazarse, hermano, de lo que sea, hay que disfrazarse, porque así el mundo lo hace. Sería bueno que nos disfracemos de Cristo, hermano. ¿Cuántos quieren disfrazarse de Cristo? ¿Cuántos quieren ese día comportarse como Cristo? Amén, que si va por la calle y hay unos 3 endemoniados vestidos de Halloween, los libere, hermano. Que ande vestido de Cristo, hermano. Pero que esa vestidura no sea por un día, que quede para siempre en usted. Amén. Que cuando vaya por la calle digan, como dice el canto de Marino, evangélico. Como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero la gente no se quiere parecer a Cristo. Va a una iglesia y no quiere saber nada de Cristo. Esto se convierte como en un club. Y yo creo que es más efectivo el de los alcohólicos anónimos si no hay cambios en nuestras vidas. Tiene que haber algo en nosotros. Tenemos que parecernos a Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son los medios que Dios usa para forjar o formar nuestro carácter? 2. Solo 2 medios usa el Señor. Uno es la palabra y otro es las pruebas. El que no aprende con la palabra, aprende con la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor aprender con la palabra. Amén. ¿Qué pasa con nosotros? Vemos el caso en nuestras propias casas. Yo ordeno a mi hija, ¿verdad? En este caso a Eliana, hace esto, y entonces si lo hace no pasa nada, gloria, hasta me alegro. Pero si no lo hace, entonces hay 2 maneras de aprender. Y la intención del padre que está dando la enseñanza es que su hijo aprenda. Y si no aprende por las buenas, va a aprender por las malas. Dice la palabra que Dios castiga al que toma, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque Dios quiere forjar un carácter. Dios quiere disciplinar a la persona. Amén. Entonces no podemos vivir de prueba en prueba, hermano. Tenemos que vivir en victoria porque somos obedientes, porque obedecemos la palabra del Señor. Esto no quiere decir que de vez en cuando las enseñanzas que recibimos Dios las ponga a prueba, porque Dios pasa por el fuego las enseñanzas también. No solo es decir yo tengo fe, tendría que mostrar su fe, ¿verdad? Yo creo que la fe de Abraham se confirmó que era fe cuando en realidad fue y quería sacrificar a su hijo. Antes de eso, pues, quizás solo era obediente, pero su fe se estableció cuando hubo la evidencia de que creía en Dios. Amén. De repente nuestra fe puede ser probada en esa manera. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos santifica, nos cambia, nos purifica, nos transforma. Usted no puede aburrirse de la palabra, hermano.
El que se aburre de las escrituras, de la palabra de Dios, es aquel que no quiere cambiar, no quiere ser transformado. Como decía mi hermano el día de ayer, cuando escuchamos la palabra de Dios, más bien deberíamos decir: quiero más, quiero escuchar más, quiero ver en qué estoy fallando, quiero transformar esta parte de mi vida. Que hablen más de la palabra del Señor para ver si me identifico con algo. Esa hambre debería estar en el pueblo de Dios, pero no la hay. La palabra dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la palabra nos santifica. Amén. Y la otra parte que dije, la prueba. Santiago 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra, su trabajo completo, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba nos hace, hermanos, perfectos. Somos bienaventurados cuando estamos en diversas pruebas, hermanos, porque eso forja nuestro carácter, nos hace crecer como cristianos. Así que nosotros debemos de dar gloria a Dios por las pruebas y los procesos. Que ninguno se queje ya de decir lo que ha atravesado en su vida, de recordar las cosas malas, porque más bien esto obró para bien. Amén. Ahora es esa persona que Dios quiere que sea, hermano, una persona conforme al corazón de Cristo. Hay una lectura, ya vamos terminando, no se preocupe, en el libro de Hechos 13:22, donde dice la palabra: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta es una opinión de Dios, hermano. Esta es una opinión de Dios, no es una opinión humana. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, o sea, con un carácter conforme al mío, dice Jesús, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, Dios procesó a David para que David tuviese un carácter como el de él, hermano. Y vemos el proceso que David atravesó a lo largo de su vida, y es maravilloso saberlo, hermano. David fue menospreciado por su padre. Esa fue la primera escuela que recibió. Fue menospreciado por su padre, porque su padre estimó más a otros hermanos. Claro, él era hijo bastardo. Fue pastor de ovejas. Esto puede sonar bien liviano, hermano, pero ser pastor de ovejas no es fácil. No me refiero en este caso, yo como pastor de aquí, ovejas, literalmente ovejas, en las montañas, donde tenía que desafiar las dificultades de la naturaleza, osos, leones y otras fieras del campo. Ser pastor no era fácil. Y para empezar, las circunstancias por las cuales era pastor, porque en su casa no lo querían, lo preferían tener lejos. Eso se llama ser procesado. Pero ¿qué pasó cuando era pastor de ovejas? Que se enfrentó a fieras. Esto le dio una enseñanza, hermano, de valentía. Yo me imagino a David que ese coraje lo usaba para vencer a las fieras. Venía una fiera del campo y él se desahogaba. En ese león salía corriendo. Entonces, cuando viene un gigante de verdad, ¿qué pasó con David? Ya había sido procesado. ¿Qué pasó con los demás? Todo el pueblo que no había sido procesado en un buen carácter. Estaban temblando. No estaban preparados para recibir un gigante. Pero David sí. ¿Quién es este incircunciso que amedrenta a los escuadrones del Dios viviente? O sea, era alguien preparado, hermanos. Era alguien que no retrocedió ante la adversidad. No, y sacó su onda y vamos a ver. Y destruyó al gigante. Esto de derribar al gigante forjó aún más su carácter, que después se enfrentaría a Saúl, que lo iba a perseguir. Cuando David es puesto por rey, no solo es que el rey ya, por ser rey, ya ha sido procesado. Ya Dios tiene la confianza en David que iba a reinar justamente. Por eso el reinado de David se conoce hasta hoy, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dice que el reinado de Jesús es como el reinado de David, hermano, o viceversa. Porque fue un reino justo, hermano, donde se enseñaba el temor de Dios. Un pueblo
completo, una nación completa fue guiado por un rey piadoso. Un rey, hermano, creado en el carácter de Dios. Entonces Dios tenía toda la confianza. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos que pasar por lo mismo. Yo por eso con cada cosa que pasa, gracias Señor, aunque a veces duela. Pero gracias Señor, porque esto me va a hacer más fuerte. No sé hacia dónde me lleva Señor, pero gracias por este león que estoy enfrentando ahorita. No sé hacia dónde me lleva Señor, pero si apareció este gigante y hay que derribarlo. No sé Señor hacia dónde me llevas, pero me están hiriendo, no hay ningún problema Señor. Yo soy como tú Señor, tú me quieres formar. Entonces cuando vienen cosas gigantescas, hermano, la gente se asombra. Wow, pero ¿cómo responde de esa manera este? Pero qué carácter, pero qué forma de ser. Claro, es como Jesucristo. Ha sabido aprender, ha sido un buen alumno, ha sido receptible, ha sido obediente, ha sido sumiso a la voz de Dios. El secreto del buen cristiano, hermano, es ser obediente, es aprender de Dios. ¿Quieres ser un buen creyente? ¿Quieres tener el carácter de Cristo? Sea obediente cuando Dios le esté enseñando. Amén. Póngase en pie.